Economista de Milei dejó totalmente impactado a Johnny Viale y le explicó que está logrando lo imposible. En línea, Santi querido, ¿cómo te va? ¿Cómo andan? Un abrazo grande. Te aviso que vas a escuchar un programa muy tranquilo porque Morando está de vacaciones, ¿eh? Me parecía que estaban más tranquilos. Bien, bien. Hay menos corrupción. Sí, menos ruido. ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Muy bien. Feliz cumple, que no te pude saludar. Gracias, Espero amigo. que lo hayan pasado Ahí lindo. está bien la factura, ¿no? Está perfecto. Escuchame, bien la encina, ¿no? ¿Te gustó la encina que se llama Santiago como vos? Sí. Perfecto, muy bien. perfecto. Me gustó, estamos bien. Bueno, ¿qué pensás de este número, Santi? El número me parece muy bueno. Ahí estaba viendo el detalle de la inflación núcleo. Viste que los economistas somos un poco más pesados y Sí. en vez de ver el dato del nivel general, nos gusta ver la inflación núcleo. Exacto. Porque básicamente saca un poco de ruido de, bueno, si bajó mucho la fruta o la verdura, que es muy estacional, o si el gobierno de repente está con los precios regulados todos mantenidos ahí abajo. Bueno, lo cierto es que no, los precios regulados soltaron bastante porque subió 2,2%, o sea, más que el 1,6%. Y la inflación núcleo dio 1,7. Y el 1,7, la última vez que vimos inflación núcleo de 1,7 fue en mayo de 2020 cuando había pandemia, Comienzo de la básicamente. pandemia. Claro. Exactamente. Pero si me voy más atrás, suponete que decimos, bueno, veamos sin pandemia, el mejor dato había venido de Macri en enero de 2018. Mirá vos. O sea, antes de que se disparara la crisis cambiaria en abril de 2018, que ahí es cuando la inflación se le empieza a ir para arriba, hasta entonces no habíamos visto un número tan bajo de inflación núcleo, con lo cual creo que es un número recontra relevante en ese sentido, porque estamos volviendo, si se quiere, a cuando había números de inflación más bien bajos. De hecho, suponete que, viste, vos estabas leyendo recién la interanual. Sí. Ahora, suponete que yo hago un ejercicio y digo, vamos a ver cuánto da el 1,6 si todos los meses de acá en adelante tenemos 1,6. Anualizado, Bueno, en un ¿no? año eso es anualizado, eso es una inflación del 20%. Bueno. Con lo cual, es una inflación que realmente está bajando rápido. Obviamente yo creo que la gran incógnita sigue estando en lo cambiario y te digo, lo que esperaba el banco, digamos, el relevamiento del Banco Central era 1,9% para este año, para este mes, con lo cual vino 0,3 puntos por debajo, lo cual creo que es una buena noticia para el mercado también, ¿no? ¿Y julio cómo viene, Santi? Porque nada, venimos 1,6, 1,5, la verdad que son números que hace mucho no teníamos. Obviamente en ningún país del mundo tiene inflación tan alta, pero bueno, está bajando, ¿no? Que eso es lo importante. Sí, bueno, pensar en el momento llegamos a pasar a Venezuela hace no tanto tiempo, así que ahora estamos de nuevo por abajo, lo cual es una buena noticia. Qué locura. La inflación de julio a nosotros nos viene dando, te diría, un poquito más para abajo el promedio incluso también. Mirá o sea, estamos más cerca del 1,5 que del 2 en este caso. Así que, obviamente el INDEX siempre releva mejor que nosotros, pero sí, sigue dando para abajo. Y eso es interesante porque el dólar se movió un poco, ¿viste? Eso Julio te iba a preguntar. Arrancó medio movidito. Julio arrancó, bueno, ahora está el dólar 1.285, está tocando los 1.300. ¿Por qué no incide eso en los precios? Yo creo que hay un factor fundamental que es, ¿vos sabés cuánto era el dólar antes que saliéramos del cepo cambiario en abril? ¿1.000? Era 1.342. Entonces, lo que me da un poco la pauta es que hoy estamos por debajo de ese dólar financiero, con lo cual si había mucha gente que ya había subido precios, no están todavía como en un dólar que ya se ha superado ese 1.342 como para hacer demasiado movimiento. Vos decís que el dólar MEP, el dólar contado con liqui, no el oficial, estaba a 1.300, con lo cual ahora está a 1.300, estamos empatados, no hay necesidad de subir precios. Te diría que estamos un poquito por debajo todavía, incluso porque en su momento era 1.342 y ahora estamos tocando el 1.300, con lo cual, y acordate que la inflación de marzo fue fea, dio el 3,7, con lo cual ahí había habido una suba de precios relevante. Para mí lo importante de ver ahora en la dinámica hacia adelante va a tener que ver principalmente con las tarifas. El gobierno no viene ajustándolas como había dicho en su momento, y con el tema de los combustibles, que siempre son los dos temas, viste, que se postergan, alguno entra más adelante, otro después, y eso te puede mover un poquito el número inflacionario, pero lo cierto es que es un muy buen número por lo que veníamos diciendo. ¿Qué pasa, Santi, con el riesgo país? Porque te acordás que el otro día el Senado hizo leyes que el gobierno considera que van a generar mucho déficit fiscal. ¿Se movió el riesgo país? ¿Eso va a generar volatilidad, como dijo el ministro Caputo? Sí, se movió poquito el riesgo país, hoy está un poquito por encima de 700, pero te diría que el mercado en general no
está tan preocupado por ese tema porque sabe que Milei lo va a vetar. Claro. Yo creo que lo más relevante es ver, y acá vos sabés mucho más que yo del tema, es si vetar esto políticamente te juega en contra para octubre. Claro. Y eso sí es lo que no está tan priceado, como decimos en el riego país y en el precio de los bonos. Igual sí, déjame decirte que para mí la gran apuesta del gobierno es que le vaya bien en las elecciones de octubre, de alguna manera que la sociedad esté avalando el camino por donde está yendo el gobierno, y que eso sea una señal para los inversores de decir, bueno, ahora sí hundo algo más de guita en la Argentina, porque por ahora prefiero mirarla un poco desde afuera, por eso no está entrando tanta guita y por eso no baja el riesgo país. Si no, si estuviera entrando mucha guita de afuera, el riesgo país estaría considerablemente más abajo. Mira, el dólar oficial en este momento 1.295, subió bastante, claro, 1,60% solamente hoy. Estamos en 1.300, ¿no? Prácticamente. Yo creo que esto, Johnny, tiene que ver con que algo que hay que mirar siempre cuando hablamos del dólar es las tasas de interés. Las tasas de interés venían estando bastante altas y el gobierno, no me voy a meter mucho en lo que hizo porque es medio técnico, pero agarró y hizo una decisión de poner un poco más de pesos en la calle y eso hizo que baje la tasa de interés. Entonces, gente que tenía, no sé, un fondo de inversión, plazo fijo, lo que fuere, van a ver que los rendimientos que te dan son un poco menos y eso te está llevando a que empuje un poco más el dólar. Claro. Para mí no es algo preocupante. De hecho, yo hubiera preferido que baje la tasa de interés un poco porque ya estabas empezando a ver que la mora se complicaba, o sea que jodía más a la actividad económica y a las familias que habían tomado crédito, y el dólar estaba quedando bastante apreciado. Con lo cual, para mí que suba un poco el dólar y baje algo la tasa de interés, me parece un equilibrio bastante mejor. Así que no estaría tan preocupado por eso. Abrazo enorme, amigo. Muchísimas gracias como siempre. Un placer, ¿eh? Abrazo a todos. Nos vemos. Chau, querido. Bueno, estaba Santi Bulat. Acá. Bombazo económico. Mientras los gorilas del establishment lloran, Javier Milei logra lo impensado. Una inflación del 1,6% mensual, algo que parecía ciencia ficción hace apenas unos meses. Los mismos que se burlaban de la motosierra, los mismos que querían seguir con el curro de la emisión descontrolada, ahora tienen que tragar saliva. El INDEC, que no puede ser tildado de mileísta, confirmó que la inflación de junio fue del 1,6% y la interanual cayó al 39,4%. Y sí, se acabó la joda. Hoy te contamos cómo el león domó al monstruo inflacionario, porque esto es un antes y un después para la Argentina, y cómo los políticos de siempre intentan boicotear el único plan serio en décadas. No te lo pierdas, esto es para los argentinos de bien que no se dejan engañar por el relato kirchnerista. El INDEC fue clarito, 1,6% de inflación en junio. No lo dijo Milei, no lo dijo Caputo, lo dijo el ente oficial. Y no es un dato suelto. Es parte de una tendencia a la baja constante. Desde el 25,5% de diciembre, cuando el gobierno asumió con una bomba de tiempo heredada del desgobierno anterior, se pasó a una inflación núcleo del 1,7%, la más baja desde mayo de 2020. Sí, hay que decirlo, esto no es casualidad, es el resultado del ajuste más feroz, honesto y necesario que se hizo en décadas. La política del déficit cero, el control de la base monetaria y el fin del festival de pesos truchos están dando sus frutos. Se acabó la maquinita, y eso se nota. La inflación interanual, que llegó a rozar el 300% en abril, ahora bajó al 39,4%, un desplome histórico. Y mientras los medios tradicionales lloran por el dólar o buscan cualquier excusa para minimizar el éxito, los argentinos de bien celebramos que por fin alguien haga lo que hay que hacer. Milei lo prometió en campaña y lo está cumpliendo punto por punto. Esto no es relato, es realidad. Y la realidad dice que los precios se están estabilizando, que el billete rinde más, y que el país se encamina a ser una economía normal. No podemos dejar de mencionar a Luis Toto Caputo, el ministro de Economía que, con perfil bajo pero mano firme, está escribiendo su nombre en los libros de historia. Milei lo celebró en redes con una foto que lo muestra rodeado de su equipo económico, diciendo, "Vamos, Toto". Y pese 1,6% lo festejan los argentinos de bien y lo llora toda Mandrilandia. No es una frase tirada al azar. Es un grito de guerra contra esa casta que nos empobreció durante décadas, contra los economistas de café que hablaban de gradualismo, contra los progres que defendían los controles de precios y las tarifas congeladas mientras nos dejaban en la ruina.
Caputo logró lo que parecía imposible, frenar la inflación sin emitir y sin mentiras. Y aunque el costo social es alto, el resultado es sólido. Los rubros que más subieron fueron educación y vivienda, pero alimentos y bebidas solo aumentaron 0,6%, y la ropa apenas 0,5%. Esto significa que lo que más afecta al bolsillo del laburante está empezando a ceder. Este modelo es claro: disciplina fiscal, sinceramiento económico y cero concesiones a la demagogia. Y por eso el FMI volvió a respaldar al gobierno con un acuerdo histórico. Argentina empieza a recuperar credibilidad internacional. Sí, aunque a algunos les duela, Milei es hoy respetado por los principales actores del mundo financiero. Pero mientras los datos festejan, la política tradicional se resiste. El Congreso, manejado por los mismos de siempre, intentó dar un golpe institucional. Le metieron media sanción a una ley para repartir fondos a las provincias como en la época del choripán y el vino con soda. Se quieren quedar con la caja. También aprobaron aumentos para los jubilados, pero sin decir cómo se van a financiar. O sea, quieren gastar sin cortar el déficit, como si la maquinita siguiera funcionando. Y cuando Milei salió a decir que va a vetar esa ley, lo acusaron de dictador. Mirá vos. El tipo que hace respetar la Constitución es dictador, pero los que quieren destruir el superávit son héroes. El superávit fiscal es sagrado, lo dijo Milei una y mil veces. Porque sin eso, volvemos al infierno. Por eso, cada intento de romper con el equilibrio fiscal es un ataque directo a los argentinos que quieren un país serio. Y encima, el kirchnerismo y sus satélites aprovechan la suba del dólar para meter miedo. El blue, que no tiene impacto real en la mayoría, sube unos puntos y ya salen a decir que se cae el plan. Pero la realidad es que los precios están estables y el dólar oficial sigue en el rango controlado. La banda de flotación sigue firme y el BCRA no interviene con locura. A los libertarios no nos engañan. Sabemos que el camino es largo, duro y lleno de enemigos, pero también sabemos que por primera vez en mucho tiempo vamos en dirección correcta. La inflación no se baja con parches, ni con relato de café, se baja con políticas reales, con dolor pero también con resultados. En lo que va del 2025, el IPC acumula solo 15,1%, una cifra impensada si recordamos lo que era el país cuando Milei asumió. En 2023 la inflación fue de 117,8%, y veníamos de un 289% interanual. Hoy, gracias a la motosierra, bajamos casi 250 puntos en 6 meses. Eso no se logra con magia, se logra con liderazgo, convicción y coraje. El gobierno mantiene su rumbo, y el propio Milei ya dijo que esto es solo el comienzo. La reforma del Estado sigue, el achique del gasto continúa, y la Argentina productiva empieza a despertarse. El dólar podrá subir unos pesos más, pero el objetivo es eliminar el cepo y liberar completamente la economía. Y para eso hay que resistir los embates de la casta. Por eso, este dato del 1,6% es más que un número, es una señal. Es la prueba de que la motosierra funciona, que la dolarización está más cerca, y que la libertad avanza. Hoy más que nunca, hay que bancar al presidente, porque el futuro ya empezó y no hay lugar para tibios. Argentinos de bien, lo logramos. Estamos haciendo historia. Mientras los mismos de siempre quieren volver a fundirnos, Javier Milei está devolviéndonos la esperanza. Esta inflación del 1,6% no es casualidad, es el resultado de un modelo serio, valiente y coherente. Y aunque los enemigos griten, los números no mienten. Si vos también estás harto del curro, si crees que la libertad vale la pena, si querés un país distinto para tus hijos, suscríbete ahora mismo a este canal, activa la campanita y compartí este vídeo. Vamos a hacer que la verdad grite más fuerte que el relato. ¡Viva la libertad, carajo!